¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. Gracias por estar una vez más con nosotros, estimado amigo. Estamos estudiando el libro de los Hechos y esperamos que ya usted haya comenzado a leer este libro para que nos pueda acompañar de manera más consciente en nuestro estudio. Hablábamos en nuestra lección anterior acerca de que el libro de los Hechos enfatiza el cumplimiento de la gran comisión por parte de los apóstoles. Es importante que usted observe esto al estudiar el libro de los Hechos. Ahora, otra cosa que usted debe notar es la promesa dada a la iglesia por parte del Señor Jesucristo. En el primer capítulo de Hechos, Lucas nos dice que Jesús dio mandamientos, y observe el plural. Les dio mandamiento a los apóstoles antes de ser recibido arriba. Esos mandamientos estaban en plural y había más de un mandamiento. Además de la gran comisión, Él les dijo, esperen la promesa del Padre, y Él les prometió el Espíritu Santo en aquella reunión del aposento alto. ¿Recuerda? Él la llama la promesa del Padre. Ahora les indica que deben esperar esa promesa antes de actuar. Esta es una hermosa figura de algo. La Escritura tiene mucho que decirnos en cuanto a esperar en el Señor. Encontramos esto en el Antiguo Testamento. Quizás toma más fe el esperar que cualquier otra cosa. Hay que tener fe para esperar, y hay tiempos en que Dios nos pide precisamente que hagamos eso, que esperemos. Cuando uno llega al capítulo 2, se debe observar el poder dado a la iglesia. El día de Pentecostés es uno de los días más importantes, no solo en la historia de la iglesia, sino en la historia del pueblo de Dios. Hay varios eventos importantes que uno encuentra al estudiar la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis se notan algunos eventos que se destacan. Quizás el primero es la creación. Luego podríamos llamar el segundo evento importante la encarnación del Señor Jesucristo, cuando Dios se hace hombre. Pero hay otro evento que está entre los grandes eventos de todos los tiempos: Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Es sencillamente así. Usted no puede hacer la obra de Dios en la fuerza de los hombres. Para hacer la obra de Dios hay que tener la fuerza de Dios, hay que tener el Espíritu de Dios. No se puede hacer la obra de Dios sin Él. Cuando usted ve el propósito dado a la iglesia, usted debe tomar en cuenta esto. El cumplimiento del propósito de la iglesia es imposible, y subraye esa palabra, imposible, sin Pentecostés. La iglesia no puede cumplir ese propósito sin el Espíritu Santo, a menos que ese poder venga sobre la iglesia. Mientras estudia el libro de los Hechos, observe el propósito dado a la iglesia. Observe la promesa dada a la iglesia y el poder que se le dio, porque a menos que usted entienda este poder de Pentecostés, mire, es imposible que usted pueda salir y tratar de cumplir con el propósito de la iglesia e implementar la gran comisión. Cuando usted intenta ser un discípulo para Jesucristo, usted debe recordar que está intentando algo imposible. Es imposible alcanzar a alguien para Jesús sin el poder del Espíritu Santo, sin el poder de Pentecostés en su vida personal. Una vez que usted ha observado Pentecostés, y lo estudiaremos con más detenimiento próximamente, entonces observe la actuación de la iglesia. Esto es lo que asombra completamente al mundo de esa primera generación de la historia de la iglesia. Los religiosos podían oponerse a lo que ellos predicaban, pero los religiosos no podían negar la actuación de esta gente, ni los romanos y paganos de la cultura de esa primera generación de esta parte histórica de la iglesia. Ellos no se podían explicar la actuación de esa gente. Recuerden
que Jesús muchas veces les enfatizó que era más importante actuar que profesar. No es asunto de tener unas credenciales que dicen que usted lo puede hacer. Lo importante es que usted lo haga. Y estando de acuerdo con eso que él enseñó, la gente de aquel tiempo se asombraba por la actuación de la iglesia. No podían negar sus hechos. Ahora, al observar la actuación de la iglesia, usted puede ver que hay muchas cosas que se podían hacer. Una de las cosas que uno puede observar es la predicación de los apóstoles, especialmente Pedro, pero de otros también. Hay mucha buena predicación en el libro de los Hechos, y todo comienza en el día de Pentecostés. Cuando el día de Pentecostés llegó, estuvo acompañado de señales, de prodigios, y nosotros tendemos a enfocarnos en los prodigios y señales porque son las cosas sobrenaturales, y esto siempre nos fascina, pero no debemos perder el hilo del propósito de la iglesia. El propósito dado a la iglesia era hacer discípulos, y el resultado más importante de Pentecostés fue que hicieron 3,000 discípulos en ese día. No subestime estos hechos. Cada vez que Pedro predicaba, miles eran convertidos, y estas personas eran reclutadas para ser discípulos. Ese era el propósito de la iglesia. Eso fue lo que hizo que Pentecostés fuera necesario. Eso fue lo que hizo que la iglesia fuera necesaria. La implementación de esta gran comisión que decía que había que hacer discípulos. Es muy interesante estudiar los sermones de Pedro y ver cómo las personas se convertían. Pedro probablemente no podía escribir o leer, tampoco Andrés ni Santiago, quizás tampoco Juan. Pero esta gente sí hizo algo. Predicó, como podemos ver en el libro de los Hechos. Pablo es convertido después, y Pablo es lo opuesto de estos pescadores y letrados. Pablo es un gran erudito, gran estudioso, gran rabí. Pero cuando él se convirtió, en sus cartas él dijo: cuando vine a ustedes en Corinto, no usé palabras de sabiduría humana. No fue mi educación lo que hizo posible que impactara la ciudad de Corinto. Fue una demostración del espíritu y el poder. Deliberadamente no usé palabras de sabiduría humana para que vuestra fe no se base en la sabiduría de los hombres. Solo anuncié el evangelio de Jesucristo. Y entonces, ustedes vieron lo que el Espíritu Santo puede hacer. Porque ustedes creyeron ese evangelio sobre Jesucristo, ese evangelio se hizo en ustedes una dinámica, un poder que causó que ustedes nacieran de nuevo. Eso es, por supuesto, una paráfrasis de lo que dice en Corinto acerca de lo que Pablo hizo cuando predicó el evangelio. Así que Pablo les dice que no fue su educación lo que hizo ese impacto como apóstol. Pero fíjese en las predicaciones de los apóstoles en el libro de Hechos. Estaban predicando palabras ungidas, y con esto queremos decir que el Espíritu Santo estaba sobre ellos cuando predicaban. Eso es llamado unción. La unción energizante del Espíritu Santo que viene sobre alguien que está ministrando. Cuando uno estudia la historia de grandes predicadores, este es también el fenómeno más interesante de estudiar, porque uno puede ver que lo que hizo que sus predicaciones fueran especiales era el hecho de que sus predicaciones estaban ungidas por el Espíritu Santo. Cuando Pedro predica sus sermones, no parecen nada especial, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que miles se convertían? Porque él tenía la unción energizante del Espíritu Santo sobre él. Sus predicaciones son cristocéntricas, son bíblicas, son evangelísticas. Pedro predicaba evangelísticamente en el sentido de que llegaban a ser un veredicto, y al llegar allí le mostraban a la gente cómo podían ser salvos. Siempre les decían cómo ser salvos. Los apóstoles siempre estuvieron dispuestos a morir por lo que predicaban, y a veces así sucedió. Esteban, por ejemplo, murió por un gran sermón que predicó, y estos apóstoles fueron acusados de llenar a Jerusalén con sus enseñanzas. Esto es interesante.
¿Ha sido su iglesia acusada de eso? ¿De llenar con el evangelio la ciudad? Si acusaran a su iglesia en un juicio de llenar a la ciudad con su enseñanza, ¿habría suficiente evidencia para que usted fuera preso? Los apóstoles en ese sentido eran evangelísticos. Al estudiar el libro de los Hechos, considere y observe la gente del libro de los Hechos. La palabra iglesia en griego es eclesia, que significa asamblea, llamados, personas que han sido llamadas a seguir a un Cristo resucitado y tienen comunión con Él. Eso es lo que la palabra iglesia realmente significa. Cuando alguien dice iglesia, ¿piensa usted en un edificio, en un templo? No había templos, no había edificios durante los primeros 300 años de la historia de la iglesia. No hay edificios en el libro de los Hechos. Ellos se reunían en las sinagogas, en las casas, pero no construían edificios especialmente con el propósito de reunirse. Cuando se dice iglesia en el libro de Hechos, es obvio que no están hablando de un edificio o construcción. Están hablando de personas. Y la iglesia, mi querido amigo, es eso, gente. Al leer el libro de Hechos, trate de familiarizarse con por lo menos 50 personas. Especialmente conozca bien a Pedro y a Pablo, pero además de ellos, trate de familiarizarse con unas 50 personas. Porque el libro de los Hechos es un libro sobre personas. Personas comunes que hicieron cosas extraordinarias con el poder que les fue dado. Ese es el verdadero mensaje de Hechos. Es la historia de la iglesia en su primera generación. Es la historia de gente muy común que hicieron cosas extraordinarias porque estaban llenos del Espíritu de Dios. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido sobre el Nuevo Testamento en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de estudios. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.